Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio, en eddiewarman.tv y .com, ese portal de noticias de estilo de vida, y claro, en todas las redes. Oigan, los primeros coches eléctricos, bueno, no, la verdad es que los coches eléctricos comenzaron hace como 100 años. Ahí nacieron los coches eléctricos, luego cambiaron a los de combustión porque las baterías, obvio, no duraban. Luego los ferrocarriles, ferrocarriles, los tranvías eléctricos, como los que habían Insurgentes, esos amarillos que cada rato se les zafaba el cable a unas barras o varillas. Luego los trolebuses y en ese inter los carritos chocones de la feria. Bueno, de ahí pasamos a los carritos de golf y luego a los cochecitos eléctricos que usábamos de niño, ¿no? Que iban a 2 kilómetros por hora, si bien iban a eso. Pero, ¿cuál es la movilidad hoy en día? ¿Y hacia dónde se enfoca la movilidad? Y en la sección ¿Qué pasa con? De David Hernández, que está hoy conmigo, pues justamente hablaremos de eso, de los sistemas de transporte público y privado, enfocados hacia la sustentabilidad. Querido David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eddie? Mucho gusto de estar aquí contigo, gracias a tu auditorio. Efectivamente, vamos a ver qué son los mitos y las realidades de la movilidad eléctrica, 100% eléctricos, híbridos. Luego la gente nos pregunta, híbridos, enchufables, no enchufables, ¿de qué se trata todo esto, no? ¿Cuál es la realidad? Como bien decías, el coche eléctrico ahora viene a sustituir al coche de combustión interna como si fuera la gran solución. Pero consideremos que el coche de combustión interna fue la gran solución ante los caballos. O sea, y a los coches eléctricos. Exactamente. Entonces, imagínate cómo ha dado vueltas esto, ¿no? Cuando teníamos carruajes de caballos en las ciudades, pues algo había que hacer con el estiércol del caballo. Entonces, imagínate la insalubridad de todo eso volando, de las toneladas de estiércol por aquí y por allá. Y cuando aparece el coche de gasolina, parece la gran solución. Y se ve muy bonito y muy limpio. Y hoy ese coche se está yendo porque está sucio. Imagínate cómo da vueltas la vida. Regresa el coche eléctrico. Es correcto. Qué interesante, ¿no? Y digo, lo bueno es que no hay tanta caca de caballo en las calles, ¿no? Eso es, digo, ahí hay de repente. Y si no de caballo, de perro. Y si no de perro, pues vete a saber de quién. Exactamente. Pero sí, efectivamente, regresa el vehículo eléctrico o el vehículo híbrido. Con mayor autonomía. La diferencia del coche eléctrico de hoy al de hace 100 años es que la batería te dura más. Básicamente es lo mismo. Hay un principio físico fácil de entender que con energía eléctrica puedes generar movimiento. O con movimiento, como en una empresa, puedes generar energía eléctrica. Y ahí es donde empieza el coche híbrido. Un coche híbrido en una bajada, donde no necesita el motor, va generando movimiento. Las ruedas siguen girando, aunque no esté andando el motor. Y ese movimiento genera electricidad que carga la pila del coche híbrido. Entonces es muy interesante cómo se va dando. Yo estuve ahora probando en Noruega el ID.5 de Volkswagen y lo dejamos en este método o en esta posición B de batería de ir recargando. Y sí recargó un 10% de lo que teníamos por usarlo en bajada, claro. Pues frenando y dejando que el coche desacelerara solo o frenara solo. Correcto. Pero de tener, pon tú, 220 kilómetros disponibles, terminamos con 245 kilómetros disponibles de carga. Cosa que no te pasa en uno de gasolina. En uno de gasolina la energía se fue y se acabó. Se transforma en calor a través de la fricción de los frenos, se transforma en ruido, se transforma en contaminación. Ahora, ojo con eso de la contaminación, porque el coche eléctrico no es la panacea. Sí es cierto que cambia de lugar la contaminación. Antes, pues la contaminación la generaba el coche que estaba ahí. Pero a ver, tú vienes ahorita del tráfico. La cantidad de emisiones que se generaron por estar parado en bosques de las lomas ahí contaminando. ¿Qué pasa si hubieran sido puros coches eléctricos? No hubiera habido esa emisión de o se les acaba la batería. Pero si el coche no se está moviendo, no está consumiendo. No. A menos que tengas el aire encendido y que estés escuchando a Eddie Warman y que tengas la luz encendida, claro. Y todo eso, ¿no? Pero es mínimo el consumo. O sea, sí hay que ser consciente de que no es cero. Por ejemplo, el polvo de los frenos se sigue generando. Por supuesto. Y eso es una emisión. Son los mismos frenos, claro, además. O sea, de pronto creemos que emisiones son las únicas que salen por el escape. No. Los químicos que se arrojan, los químicos que se evaporan de un coche, el polvo de los frenos, todo eso también cuenta. Por supuesto. Y
sí es sin duda una muy buena alternativa para dejar de utilizar estos productos obtenidos de fósiles, de petróleo, ¿no? Pero hay todavía mejores. O sea, el gran híbrido sería hidrógeno y eléctrico. Correcto. O solo hidrógeno, que sería solo agua. Pero es altamente explosivo el tener un tanque de hidrógeno en tu coche. Te pega alguien o tienes un accidente y explotan todos. Por eso es que no hay, y por eso tampoco hay muchas estaciones de carga de hidrógeno. Sí, ahora hay que ser cuidadoso con la diferencia entre hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Que es como... ¿Y esto es hidrógeno o nitrógeno? Se dieron algunos sistemas en el pasado, eran altamente flamables. La realidad es que luego, poniendo las cosas en dimensión, dime que el transporte público a veces es el más seguro y es el que no tiene ningún riesgo y todo eso, ¿no? O sea, los riesgos son altísimos cuando no hay una regulación correcta. Pero efectivamente, puede ser eso, puede haber otros caminos. Ahora, en híbridos nos podemos ir por enchufables y por no enchufables. Es decir, tú ahorita estabas hablando justo del coche que en la bajada, que al frenar, se va regenerando. ¿Qué pasa con el coche que además de eso lo conecto a la corriente? Entonces ya estamos hablando de un capítulo diferente. Se conectaba a la corriente, generaba propia energía, pero no suficiente para llenar un tanque. Ahorita hay dos caminos y dos tendencias fuertes, la europea, que es el plug-in o el que se conecta a la corriente, y el camino favorito en Estados Unidos, no el único, pero que es que el coche alcance a regenerar algo y con eso asiste al motor de gasolina. ¿Cuáles son características de uno y otro? Por ejemplo, hay coches que el mismo coche se vende en versión plug-in y en versión regenerable. Pues el regenerable naturalmente te va generando a través del movimiento corriente para la batería, pero el plug-in es como tener la gasolinería en tu coche, en tu casa. Tiene ventajas y tiene desventajas. Ahora ya no tienes que ir a la gasolinería a comprar energía, ahora ya te llega. Y alguien va a decir, sí, pero me cuesta. Pues también te costaba en la gasolinería. Sí, claro. Me platicaban ahí en Noruega que si tú cargas en una autopista, en una estación de una gasolinería, una electroninería o como se diga, te cuesta, pon tú, 10 pesos el watt, ¿no? Por decir una cifra, 10 coronas el watt. Pero si cargas en estaciones del mismo gobierno, autorizadas por el gobierno, te cuesta 4. Y si cargas en Alemania, te valía 100, por decirte, un watt. Sí. O sea, vale 10 veces, entre 8 y 10 veces más que lo que cuesta en Noruega, en Alemania. Y tienes la alternativa de cargar en las gasolinerías privadas o en las proveedoras privadas o en proveedoras exclusivas de alta potencia y de alta rapidez, creadas por el gobierno o creadas por empresas con el gobierno. Claro, justo estás hablando de una de las grandes diferencias entre el de combustión interna y el eléctrico, el tiempo de carga. ¿Cuántos minutos te puede tomar cargar el tanque de gasolina completo de un coche grande? Pues a lo mejor es una operación de 5 o 7 minutos, cuando más. ¿Cuánto te puede tomar cargar una pila de un auto eléctrico? Aún el más rápido, en un supercharger y todo eso, va de 20 minutos, a veces hasta 40 minutos, una hora para una recarga para un viaje en carretera. Entonces, es correcto. A ver, una cosa es que me espere 5 o 7 minutos en una gasolinería convencional, y otra cosa es tener que meterle 20 minutos del viaje, o una hora o hora y media, a una carga que me permite... Pero ahora la tendencia, querido David, soy Eddie Warman y platico con David Hernández, él es un especialista del todo, y es el que pasa de todo lo que tiene que ver con tecnología. Ahora viene la tendencia de cambio de baterías. Tú vas a llegar a la estación, y vas a entregar tu batería, levantas 2 palitos, lo clavas, ni un minuto te vas a tardar. Lo cual hace todo el sentido. Aquí hay 2 caminos, uno carísimo que es experimental, que es la carretera te va cargando. O sea, el camino por donde está circulando va cargando. Es electromagnético ese camino. Exactamente. Ese sería el ideal. Eso va a pasar ahí en Japón o en Noruega o cosas así. Eso ya lo tienen en Europa a nivel experimental. Suena fantasioso, pero a lo mejor es el mejor de los caminos y a lo mejor no acaba siendo tan caro como todo lo demás comparativamente. Ese es uno. Y el otro, lo que estás diciendo, es lo que más sentido hace. Llego, dejo mi batería usada, ya la cargarán y me dan una nueva y me voy. Eso hace todo el sentido del mundo. Ese sería
Eso viene de los aviones. En los aviones el mayor costo y el mayor tiempo es tenerlo no volando. Eso es obvio. Ujú. Y el mayor tiempo es subir y bajar al pasaje. ¿Qué pasaría si tuvieras en una sala como un cassette ya lleno de personas, con asientos y todo eso, metes ese cassette Uno y en sale la el banda de otro? carga? Claro, y entonces... Claro, imagínate, ¿no? Se agacha lo que es la cabina, un riel desplaza a todos los asientos de 300 personas. Que ya viene vestido y todo. Exacto, y entra un siguiente riel. Sí. Eso viene. Tú y yo hemos estado en parques de atracciones donde hay estas salas que se mueven y todo eso. Así podría ser lo que entra y sale de un avión. Y entonces ese... No, pues también sería padrísimo cambiar de aeropuerto, ¿no? Que llegas a uno y que haces un cambio de aeropuerto por otro. Y entonces te vas a entrar... Todo eso eléctrico. Eléctrico, exacto. Sí. No, pero de ahí deriva este concepto de que el cambio sea de la batería, no cargar la batería. Porque ahí influye el calor, porque ahí influyen una serie de cosas, y entonces empieza a jugar el costo, como bien lo decías ahorita. De hecho, ahí viene una de las ventajas de los eléctricos. Hoy los eléctricos en todos los gobiernos del mundo tienen subvenciones. Por ejemplo, en México hay una ventaja por tener un coche eléctrico o un híbrido contra uno de gasolina. Y empiezas a tener exenciones del no circula, y empiezas a tener exenciones de la verificación, y empiezas a tener exenciones en la tenencia. Es decir, sí hay incentivos, en algunos lados más, en algunos lados menos, para moverse hacia estas tecnologías. Está el incentivo de la conciencia de las emisiones. Ojo, subrayo de nuevo que no es que sean emisiones cero las del coche eléctrico. En algún lado se tuvo que producir esa corriente para ese coche. Claro, y tuvo que gastarse energía y se tuvo que contaminar para poder hacer carga, porque seguramente para producir las baterías de litio se tuvo que extraer el litio de la profundidad de la tierra, se tuvo que usar químicos, se tuvo que usar cargadores que a la vez utilizan petróleo o diésel o energía atómica. Sí, entonces cuidado, no creer que nos lleva a emisiones cero o que es absolutamente limpio. Pero sí son menos emisiones. Son menos emisiones y además, por ejemplo, ruido. Ese cuenta mucho. O sea, las personas que viven cerca de una vialidad que de pronto, de golpe y porrazo, les cambiaran todos los vehículos por eléctrico, su nivel de ruido iba a bajar significativamente. Yo sería feliz con que les pusieran, le prohibieran a los camiones circular con escape abierto, a los camiones de carga que llevan tierra y todos esos materiales de construcción hacia las zonas residenciales. Bueno, a ver, una vez más, la regulación y la realidad. Regulado está y prohibido está. Ahora, que se le haga caso. Y yo estaba buscando y no sé dónde está la regulación. ¿Sí? Si la encuentras te voy a agradecer que me la compartas. Sí, porque inclusive está marcado en los caminos ahí cuando se cierre su escape y hay alguna serie de cosas. Pero no ejemplo, en zonas residenciales. Bueno, a ver si lo encuentras. Me harías un gran favor. ¿Qué es realmente el futuro? La infraestructura de carga. O sea, si hablamos de los vehículos es una cosa, pero lo que va a definir el futuro es la infraestructura de carga. A ver, mágicamente mañana podríamos convertir todos los coches en eléctricos. ¿Va a haber dónde cargarlos? ¿El tendido eléctrico va a dar para eso? Entonces, el futuro no está definido nada más por la disponibilidad del auto. El futuro está definido por qué tan fácil lo puedo cargar. Si no, vamos a tener unas filas de horas en las electrolinerías tratando de cargar los autos. Entonces, pongamos las cosas en su dimensión. ¿Dónde lo cargo? Exacto, y si tardas 40 minutos en cargar una batería con un super duper cargador, pues ¿cuántas estaciones deberás tener y de qué tamaño deberán de ser para que 20 o 30 coches puedan estar cargando a la vez? Ahora, ¿cuál es la alternativa de eso? Lleva la gasolinería a tu casa y entonces en tu casa tienes la corriente. Ojo, la mayoría de los coches, no todos, pero la mayoría se cargan con 220. La mayoría de las personas tienen 110 volts en su casa, entonces ahí es donde empiezan. Sí me compro el coche, pero entonces tengo que tener habilitada la toma. Es sencillo y realmente no es caro, pero hay que hacerlo. Entonces, pero hay edificios que no te lo permiten. Es que ahí es donde viene. Y si es un edificio, y entonces dónde vamos a poner el cargador, y entonces si hay cierto número de lugares para coches de gasolina o eléctricos, y ahí empezamos. Y a replantear todo el estacionamiento. Por eso te digo que el verdadero futuro lo dicta la infraestructura, no lo dictan los autos. Los coches ya están ahí, pero ¿dónde lo voy a cargar? ¿Dónde voy a poner el cargador? ¿Va a llegar la corriente al cargador? Luego, tú y yo lo sabemos, se va la luz y mi coche se estaba cargando. ¿y cómo no? Pero en México no se va la luz. Bueno, yo sé que no se va la luz, pero en otros lugares... En otros países, en Japón y en eso. Exactamente. Entonces, si en el primer mundo se va la luz, ¿qué hacemos?
Oye, ese es un reto, ¿eh? Ese reto de la movilidad eléctrica, porque la planta de luz que muchos edificios u oficinas tienen no va a arrancar, no va a abastecer la carga de los automóviles, va a abastecer los elevadores. ¿Sí? Y entonces esa planta secundaria, que es auxiliar para cuando se va la luz, ¿le va a dar importancia a los autos en vez de sacar a alguien que estaba atorado en el elevador? Dímelo tú. Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué conviene? De momento, el camino híbrido es el más aceptable. ¿Por qué? Primero, el costo del coche eléctrico es más elevado. El costo de un coche híbrido no es tan elevado. Y si paulatinamente nos vamos acercando a la electrificación mediante el híbrido, es un buen camino. Sí que ahorra a las personas, sí que hace menos ruido, sí que es más suave, sí que demanda menos gasolina, pero no me voy hasta el extremo del 100% eléctrico, donde la pregunta es ¿y dónde lo cargo? Porque hoy, hablemos de Ciudad de México, donde algunas personas se plantean comprar un 100% eléctrico, la primera pregunta es ¿y voy a llegar a donde voy? En cambio, con el híbrido, aunque fuera a una velocidad menor, pero vas a llegar seguro porque tienes el de gasolina que te respalde. Claro. Donde compres gasolina, pues entonces puedes seguir adelante. Sí, y si se te acaba la gasolina, probablemente tendrás 40 kilómetros de manejo a 40 kilómetros por hora en ese motorcito chiquitito para que puedas llegar a una gasolinería. Correcto. Pero el problema es que para tú salir a carretera te vas a enfrentar a la necesidad de que en una carretera larga pues vas a tener que tener un coche normal, es tu coche alternativo. O tú te pararías 40 minutos en la carretera de rumbo a Guadalajara, tan segura que está rumbo a Celaya. ¿Te pararías 40 minutos ahí en la oscuridad a cargar tu coche? No, hombre. Regresas y no estás ni tú, ni tu esposa, ni el coche, ni nada. Bueno, es que tú hablabas de México hace rato. Aquí nunca pasa nada, pero en otros lugares sí es un riesgo estar parado junto a la carretera. Exacto. Sí, o en Reforma. Bueno, en calles como Reforma. Exactamente. Entonces, si tienes un híbrido donde no tienes la necesidad de detenerte a cargar la batería porque el movimiento está cargando la batería, eliminas ese riesgo del que estabas hablando. Ahora, en serio, el camino del híbrido sí es un buen paso de acercamiento hacia el 100% eléctrico, porque el mundo no es absolutamente plano, México no lo es. Entonces, con las bajadas que existan, con las frenadas que existan, con eso voy a ir regenerando mi batería. Y voy a tomar un poco de energía de la batería y un poco de energía del motor de combustión interna. Y con eso sí puedes llegar a cualquier destino. Me decían amigos que tienen departamento allá en Acapulco, dicen, oye, yo no me voy en mi eléctrico a Acapulco porque yo no sé si va a haber un bloqueo, no sé dónde hay estaciones de carga eléctrica rumbo a Acapulco, pero no me voy a parar a una carga eléctrica de 1 hora con mi familia. Correcto. Para que me dé, porque 1 hora te va, al menos que sea un supercargador, que no lo son, si es que hubiese, porque son muy muy caros los supercargadores, pues a lo mejor te vas a tardar 2-3 horas en cargar tu coche. ¿Y si hay uno adelante de ti cargando? ¿Ya te tuviste que esperar su tiempo de carga? Claro, porque es como en Reforma y Palmas, que hay un solo cargador, ¿no? Entonces, y vas a llegar a tu edificio, vas a cargar en la noche y viene de regreso otra vez, y en eso los maestros están bloqueando la carretera de Chilpancingo, ¿no? Y ya te amolaste. Sí, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería si tuvieras un híbrido? Puedes hacer el viaje y no estás limitado a la autonomía de la batería. El híbrido, por eso, parece ser el paso intermedio que soluciona muchos de los problemas estos. En algún momento tendremos electrolinerías de libre abasto. En algún momento la pila durará para ir de México a Acapulco. Hoy no. Entonces hoy depende de un híbrido. Y ve ganando en el sentido de silencio, ve ganando en el sentido de no verificar, ve ganando en el sentido de menos tenencia, ve ganando. Y sí que es un paso intermedio interesante para acercarse al tema. ¿Has visto estas siglas que dicen MHEV, Multi-Hybrid o... Electric Vehicle, sí. Exacto, ¿qué son esos? Bueno, ahí hay varias maneras de alimentar eso. Ahí puede ser o plug-in, como lo acabamos de decir, donde saco la corriente del tendido eléctrico y alimento mi batería. Y además puedo hacer que el coche regenere mediante el propio movimiento y entonces tengo la opción. Y ese parece ser el camino más universal. Ahí tenemos puramente híbridos que no se conectan. Muy bien, ese es un camino. Y entonces dependo de las bajadas y del movimiento del motor de combustión para cargar la pila.
híbridos que son enchufables, donde la corriente proviene del tendido eléctrico de tu casa, de cualquier cargador y un poco del movimiento. Y estos que son múltiples, que además pueden usar un combustible ya, un biocombustible en el motor de combustión interna, y además son conectables o no son conectables, es decir, ese es el más amplio, ese es el más universal, donde se puede usar varias alternativas. Inclusive hay algunos vehículos ya en México en el mercado que aunque le pones gasolina, la realidad es que le estás poniendo gasolina a un generador de corriente. Es el nuevo. Sí, exacto. Son los nuevos de Nissan, que son Exactamente. generadores de energía, no son motores para mover el coche. Correcto. Y entonces se mueve mediante un motor eléctrico. ¿Y el motor eléctrico de dónde saca la corriente? De un generador de gasolina. De un generador, pero consume menos gasolina que un motor de 8 cilindros. Entonces, en toda forma, tienes un vehículo eléctrico. Es muy inteligente esa fórmula, del e-Power de Nissan. ¿Y de dónde tomé la electricidad? ¿Del tendido eléctrico? No, No. la tomé de mi generador. De tu que traigo generador ahora. que utiliza a lo mejor 1 litro por el equivalente a 100 kilómetros, por Claro. hacer una Y equivalencia. ese generador está a aceleración constante, no tiene variaciones, es decir, tiene varias ventajas. Es uno de esos. Es muy inteligente esa fórmula. Claro, y entonces en lo que nos estamos encontrando hoy es que aquel fabricante tiene un cargador, el otro fabricante tiene otro cargador, aquel coche funciona con una... Es como el de iPhone y Android, que bueno, ahora ya los hicieron universales. ¿no? Pero ¿cuánto tiempo pasamos teniendo no 15, solamente 2, sino 3 sistemas, ¿no? 15 modelos mínimo. Por lo menos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el de Asia? ¿Y qué va a pasar con el de Europa? ¿Y qué va a pasar con el americano? Entonces, es interesante el momento en el que estamos. Vamos a ver cuál prevalece. Oye, lo que hay que pensar ya para despedirnos, querido David Hernández, es cuándo van a llegar los aviones eléctricos. Pues ya sabemos que ya están operando. El avión tiene una característica interesante. Cuando va acercándose a su destino, el avión pesa menos. ¿Por qué? Porque el combustible se fue agotando y entonces se hace menos esfuerzo para volar. Pero en una pila, la batería pesa lo mismo, esté cargado o esté descargado. Entonces siempre va a pesar lo mismo. Ese es uno de los problemas que tiene que resolver la visión eléctrica. Claro, pero otro punto que estoy pensando es que ya no va a necesitar 4 kilómetros de pista para aterrizar. Va a usar como estos drones que suben y bajan. Si el sistema de propulsión es exactamente eso, sí puede hacer despegue vertical, sí puede ser eso. Por ahí a lo mejor. Ojalá el aterrizaje no sea vertical de golpe. Muchas gracias, David Hernández. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te leen? A través de Eddie Warman, ahí estaremos en contacto para resolver todos los comentarios. Muchas gracias, David Hernández. Voy a una pausa y volvemos. Soy Eddie Warman.